Hace 52 años atrás, Víctor Jara fue encontrado, o más bien fue asesinado ese día, con el cuerpo totalmente acribillado y siendo símbolo, además de la rudeza de la dictadura cívico-militar. En ese momento, en el Estadio Chile, que hoy día lleva su nombre, Estadio Víctor Jara, este hombre que llegó también de origen campesino, hijo de cantora, inquilino, y además en el espacio, ocupando el espacio del centro de Santiago, de Estación Central, de la Quinta Normal, del centro de Santiago mismo, donde entró a estudiar teatro, becado por lo demás, y se transformó en uno de los directores teatrales más relevantes de su generación. La guitarra jamás lo abandonó. Hoy día queremos hacer eco a lo que significa el legado musical de Víctor Jara y desde la historia también poder darle homenaje y lugar a una de las figuras fundamentales de la música popular. Es el tema que nos trae a tantas canciones buenas nuestra queridísima panelista e investigadora Karen Donoso Fritz, que ya nos acompaña, a quien damos la bienvenida, al igual que a todos y todas ustedes que nos siguen, que nos escuchan a través de radio.uniac.cl y a través de nuestro canal de YouTube, en este espacio que queremos también relevar la música popular, cómo no, también poner foco en una figura trascendental como la de Víctor Jara. Muchas y muchos hablan de Víctor y Violeta. Yo sé que hay muchísimas más personas que justamente hacen estos puentes, ¿no?, de la cultura popular. Pero ¿por qué Víctor Jara es esa figura tan fundamental? Bueno, es parte de la discusión y la conversación que tendremos. Karen, bienvenida. Un gusto tenerte en este 16 de septiembre, día muy importante también para la memoria musical. Sí, estaba pensando ayer que qué intenso el septiembre para Chile. Para Chile, ¿cierto? En general. En general. De la memoria, la celebración. Pasamos de una conmemoración claro, a otra, así. Todo porque ayer fue el Día de la Cultura Tradicional. Claro. Hoy día estamos conmemorando a Víctor Jara y estoy un poco como, no sé si contenta, pero sí feliz, no sé cómo decirlo, satisfecha puede ser que este año al menos he notado que efectivamente la fecha existe. ¿Sí? En los espacios en los que uno recorre, en las redes sociales, en la radio. Escuché varias veces a Víctor Jara en la mañana haciendo zapping radial. Entonces está bonito eso, está bonito que por fin esta memoria que estuvo tanto tiempo silenciada. Imagínate tú que estuviste en la radio Lusach. Yo estudié en la USACH, entré el año 2001. Yo también estudié en la USACH. También estudiaste en la USACH. Y no habían vestigios de Víctor, salvo cosas que hacían los estudiantes muy en un mural, una conmemoración, pero no existían reconocimientos, podríamos decir, institucionales, que finalmente son los que sirven también para que esto se replique en un territorio, en un espacio de personas que no necesariamente son expertas en el tema. Claro. Y de hecho, la USACH, que es la ex Universidad Técnica del Estado, donde él trabajó además, y donde se le recuerda, es muy loco, porque todos podemos hablar de la música y de del teatro, por ejemplo, y de los talleres populares, pero en la USACH, desde sus compañeros, compañeras, funcionarias de la época, se le recuerda como uno más que iba, hacía descargar camiones si era necesario, o lo que fuese, ¿no? Como ayudar, a aportar, que estaba presente, ¿no? ¿Dónde estaba su oficina? ¿En qué lugar del aula magna se supone que estaba ahí trabajando? Bueno, en fin, a lo que voy es que si ahí hay como esta cosa como más etérea que se ha ido institucionalizando en el tiempo, es loco, porque si uno lo piensa a nivel país, lo que dices es muy cierto, no estaba tan presente en tan esa visible, fecha, tan podríamos visible. decir, porque no es siempre que estuvo, claro, y yo también está haciendo recuerdos como, ¿dónde escuché a Víctor Jara por primera vez? No lo escuché a él, escuché sus canciones en la micro. Yo también siempre me llamó la atención que los artistas, los cantores, los cantantes que se subían a las micros a cantar siempre una canción de Víctor Jara,
ya sea las menos políticamente más puntúas, no sé, por el cigarrito, por ejemplo, que es un himno, claro, te recuerda a Amanda también, que son como las más emblemáticas, pero claro, Víctor, podríamos decir que siempre estuvo en la memoria, así como otros artistas populares, pero claro, la institucionalización o el reconocimiento que hacen las instituciones, que además es un trabajo que hacen las personas, como dices tú, los funcionarios, los profesores, ¿sí?, que visibilizan, se baila la música de Víctor Jara, se interpreta, los niños en el colegio cantan sus canciones, ya, entonces hay una labor también docente, y por supuesto también el trabajo que hizo Joan por su memoria en el extranjero, en Chile, cosa que hizo constantemente y luchó hasta sus últimos días por el reconocimiento de la obra de Víctor Jara, que es lo que nos reúne hoy día también, ¿cierto? Y que hoy día también podemos ver cómo se sostiene también en el resguardo desde la Fundación Víctor Jara, quien saludamos, por cierto, porque es una labor no menor, ¿no?, de ese patrimonio. Ahora, efectivamente el patrimonio es bastante grande, hay que decirlo, porque está el trabajo popular, pero está el teatro, pero está la música, que es lo que nos convoca también hoy. Las canciones. Y lo que significa ese recorrido. ¿Qué significa Víctor Jara como nombre en la música, considerando todo ese legado, todo ese recorrido que han tenido cantores que hasta el día de hoy, bueno, se instruyen a través de esas canciones, que las siguen reversionando? Entonces, claro, vámonos por parte, quizás desde el inicio donde tú quieras tomarlo, pero tomar esa figura, ¿no? ¿Qué es el legado musical también de Víctor Jara? Sí, yo cuando acordamos este capítulo, yo pensé en que programar y hablar a partir de canciones que tal vez no son las más conocidas, no son las más reversionadas, pero que tienen un vínculo profundo con la música folclórica tradicional campesina chilena y latinoamericana, que eso es lo interesante. Las biografías de Víctor Jara, que es obviamente la primera y la que nos nutrió a todos y nos enseñó a todos de la vida de Víctor, fue la que escribió Joan, ¿cierto? Víctor Jara, un canto truncado, un canto no truncado, ahí dependiendo de la versión. Una investigación que ella hizo desde fines de los años 70 y que lo termina publicando en el año 83, una labor. Que es hermoso que lo haga ella. Fantástica, además, ¿no? sí. Es muy lindo. Uno se enamora de la pareja también ahí en ese libro, ¿cierto? Pero también está la biografía que hizo hace poquito Mario Morós, que va haciendo una relación entre lo biográfico y el marco histórico nacional y mundial. Te va ubicando, o sea, tú vas avanzando con Víctor en su historia, pero lo vas ubicando también en el contexto, en lo que está pasando. Claro. Entonces, en ambos lados ahí se recogen también los testimonios de que, claro, Víctor Jara tenía una tradición familiar, ¿cierto? Su mamá cantaba, era cantora campesina, pero él se encuentra, como le pasó a muchos folcloristas, que en la ciudad, siendo jóvenes, escuchando a otros cantar esas mismas canciones, esas mismas tonadas que le escuchaban a sus papás o sus mamás o sus abuelos, reconocen que ahí está el folclore. O sea, como que se reencuentran con lo que ya habían escuchado y dicen, chuta, esto es importante, no solo para mí como persona, sino que para nuestra sociedad, el país. Y eso le pasó a Víctor Jara con el conjunto Cuncumen. Ahí hay una relación, hay una relación muy importante de como Víctor Jara se devela en la música. Y esa es la primera canción que vamos a escuchar. Una canción que Víctor Jara graba con el conjunto Cuncumen, que tiene una anécdota muy bonita también, porque él, siendo parte del Cuncumen, participa en uno de estos viajes que se hicieron a Europa, más que nada el bloque soviético, ¿sí?, en el Mundial de la Juventud, y terminan presentándose dentro de esta gira en Moscú, y se enferma la solista del grupo, que era Silvia Urbina, nada más ni nada menos. Ni nada más ni el nada otro menos. Solista del grupo era Rolando Alarcón. Sí, esto te iba a decir. Tremendos. Wow. Compositores, Claro. Intérpretes, ¿cierto?, que también aportaron mucho al folclore, y Víctor, y ahí le piden a Víctor que él haga que él se presente como solista. Y se supone que esa es su primera presentación también, y canta esta tonada que se llama Se me ha escapado un suspiro, que la habría recopilado además aprendiendo, retornando al campo junto con otro gran artista que Nelson Villagra, ¿cierto?, que fue su compañero de la escuela de teatro. Claro. Con quien querían armar un dúo, o sea, Víctor quería armar un dúo con él, pero él no le pegaba mucho el cuento. Fueron al campo donde vivía la familia de Nelson Villagra. Nelson se quedó trabajando y Víctor se fue a recorrer los campos.
y ahí habría encontrado esta tonada que hizo su propia versión. Claro. Está grabada en el primer disco del conjunto Cuncumen, el Folclore de Chile, volumen 5, grabada en 1957 en el sello EMI Odeón. Oye, qué buena presentación. Yo creo que vamos a escucharla y al regreso seguimos conversando, Karen, porque esta tonada, me encanta que digas eso además, que es su versión. Claro, porque es una recopilación, pero no tal cual la escuchó. También está, en el fondo, pasada por el sedazo de su manera, ¿no?, de interpretarla. Así que la escuchamos. Víctor Jara, Se me ha escapado un suspiro. Estamos escuchando a Víctor Jara en el día que conmemoramos también su muerte, que no es cualquier muerte porque está enlazada a la memoria reciente de nuestro país. Y junto a nuestra querida Karen Donoso, estamos repensando también, rememorando por un lado, pero revisitando sus canciones no tan conocidas, pero para visitar también esos momentos en el que se acerca a la presentación musical, porque la música, no podemos decir aquí, creo, Karen, que es como cuando entra la música en su vida, porque la música ya venía en su vida, claro. Sino que cuando nosotros o nosotras empezamos a verle por primera vez interpretando, y eso es muy bonito, el registro que está, pero también enmarcarlo en su tiempo y en el porqué y cuánto de Víctor hay en el Cuncumen y cuánto de Víctor hay en el Quilapayún y cuánto de Víctor hay en la música chilena que se hacía, en los Inti Illimani y la música de esa época. Sí. Entonces, claro, muy bonito tener esta recopilación que él saca, que él reinterpreta, que la muestra en Rusia, bueno, en ese tiempo la Unión Soviética, pero para allá empezar a verlo en escenarios tocando. Claro. Y bueno, y esta tonada además que no tiene, que fue un conflicto también para la industria de la música, grabar estas canciones, por ejemplo, que ahí Violeta Parra abre un camino importante, porque son tonadas que no tienen coro. No es que no se grabaran tonadas en Chile, no aparecieran las tonadas, había mucho repertorio de tonada, pero en general la tonada con corito, ¿cierto? Con corito palmas. Como para animar la fiesta, pero claro, esta tonada bueno. no tiene, claro, no tenemos la versión original, no sabemos qué arreglos le hizo Víctor, cómo la adaptó, cómo se apropió de esa canción. De alguna manera todos los folcloristas cuando graban las canciones hacen sus propias versiones y hacen sus propias creaciones a partir de una melodía, de una letra. No sabemos si todo el texto lo recopiló o también colaboró él. Ahí hay un espacio que es muy difícil reconstruir. También como por el respeto que se siente por este repertorio. O sea, colaboro, modifico, pues se podían modificar algunas cosas, pero no vas a decir que eso es autoría tuya, porque en el fondo lo escuchaste cantar a otra persona. Entonces, es interesante esa relación que se establece con la música campesina, que Víctor no abandona nunca. Víctor Jara no la abandona nunca. Hasta sus últimos días, el último disco que publica, que no alcanza a ser editado, tiene que ver con la música campesina. Es algo que está en él. Y lo otro, esta figura que, insisto, no es el único tampoco, porque está Rolando Alarcón, claro. Bueno, como referentes, digamos, solo con su guitarra, cantando una canción. Y te pararse lleva solo, sí, pararse y solo. Y la grabación, sí. Pensemos también en la grabación, en cómo proyectar eso solo con su guitarra, interpretando una canción con mucha calma que te deja en un estado, una tonada que te deja en un estado reflexivo, una tonada de amor, además claro. Que también eso fue un tema que anduvo dando vuelta en su obra por mucho tiempo, a propósito que hablábamos de las cartas con Joan. Vamos a hablar de eso, vamos a hacer aunque sea 5 minutos de eso, porque en algún momento lo tocamos, pero claro, en ese sentido la representación musical del mundo obrero campesino, del mundo popular, pasa a ser súper relevante también ahí, además del amor, ¿no? Como está presente ahí, y a propósito de la otra canción que viene ahora, que alegres son las obreras, claro, como musicalmente toda esta generación que está haciendo esto, porque no es solo él, como bien mencionas, está poniendo también
en escenarios importantes estas canciones, escenarios internacionales. ¿Cómo repercute eso en la música nacional? Y en ese sentido también como poner estas canciones, pero también con un discurso social y político súper importante. Yo justo estoy haciendo ahora un trabajito sobre el conjunto Millaray. Estoy estudiando la discografía del conjunto Millaray. Entonces me pasé rapidito para la discografía de Víctor Jara para entender el contexto también en el que están. Y claro, una cosa es cantarle al campo, a las flores, y otra cosa es hacerlo, pero poniendo en lugar, en contexto histórico-social, esas canciones. Y eso tal vez es el cambio que hace esta generación. Es decir, bueno, esta canción es de la música campesina, de unos obreros, de un fundo, donde son inquilinos, unos campesinos que son inquilinos en un fundo, donde hay un sistema de explotación, donde hay condiciones de vida, donde está el contexto. En eso... ¿Qué pasa? Te recuerdo, Amanda, también. Claro que sí, y lo hace además poéticamente de una forma tan sutil, tan profunda, tan bella, que te conmueve esas canciones. Pero yo, para seguir en el ámbito como de la recopilación o de la investigación desde la recopilación, el segundo tema que elegí, que alegres son las obreras, es una canción que fue grabada varias veces en Chile. La grabaron los Quilapayún. Sí. Bueno, la grabó Víctor Jara con Quilapayún. La grabó el grupo Iyapu también. Hizo su propia versión. Que además también, a propósito de las versiones, el Iyapu siempre que hace una versión nueva hace algo muy interesante que te queda ahí. Sí. No, sí, ellos saben apropiarse muy bien de las canciones que reversionan. Claro. Como que las toman y esto es absolutamente Iyapu. Sí, muy Iyapu estilo. Claro. Iyapu style. Entonces, yo primero escuché primero la versión de Iyapu, después la de Víctor Jara. En este disco que graba con Quilapayún, donde ya hay hartas cosas acá. Primero, la colaboración con Quilapayún, que según el testimonio de Eduardo Carrasco se conocieron en la Peña de Valparaíso. Ellos lo andaban buscando para pedirle a Víctor que los dirigiera. Y en esa reunión, en ese encuentro musical, Eduardo dice lo mismo que decía Mariela Ferreira en los testimonios, que Víctor Jara era muy riguroso para dirigir. Los ensayos eran muy rigurosos, no permitía los atrasos, fijaban los tiempos de la risa, del humor para poder trabajar. Entonces, esa cuestión disciplinada que tienen los grupos, ambos grupos, porque yo el otro día vi al Cuncumen a propósito, el sábado vi a los Cuncumen de ahora, ¿ya? Y que mantienen así, pero como son perfectos, no fallan nada, ellos no se inmutan, cantan perfecto. Eso es escuela, po. Es una escuela, claro, total. Que es la misma sensación que te queda cuando escucháis el Quilapayún, en sus voces, en su puesta en escena, en su formación, hasta en la cuestión de los ponchos, porque tenéis que pasar un rato adentro para que te pasen el poncho, claro, no es llegar y ponerse el poncho, nuevos, claro. Obvio, por supuesto. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar en términos escénicos como elementos en común que los grupos tal vez mantuvieron de manera consciente o inconsciente, eso no lo sabemos. Entonces, bueno, el segundo disco, que alegres son las obreras, está en el segundo disco grabado con colaboración de los Quilapayún, donde salen temas súper conocidos como El Aparecido, que es el homenaje al Che Guevara, así como Hoy matan negros, que es un poema de Pablo Neruda que Víctor Jara musicalizó. Ahí hay un encuentro también interesante porque no es el único poema que Víctor Jara musicalizó, también está el poema 15, claro. ¿Cierto? Poema 15 que yo desde que vi al Espiral bailándolo con la coreografía del Pato Bunster, nunca más me saqué esa imagen de la cabeza. Notable, busquen el registro cuando puedan. Sí, y en esta época, que esto del año 66, allá 10 años después, Víctor Jara ya estaba dirigiendo el teatro de la Universidad de Chile. O sea, ya había egresado de actor, había continuado su estudio de dirección, había dirigido muchas obras con mucho éxito, y seguía trabajando como director y viajando además por el mundo, haciendo estadías de pasantías teatrales, en fin, Estados Unidos, Londres. Trabajaba con Quilapayún, ya estaba participando en la Peña de los Parra como solista, y además era asesor del ballet folclórico Aucamán, el primer ballet folclórico, o uno de los primeros ballet folclóricos que se crea en Chile. Y hay una entrevista que recoge Mario Amorós, como que el típico que al que es ejerce varias artes le preguntan, ya, pero ¿con cuál te quedáis? Como ya, pero algún momento vas a tener que decidir quedarte por la música o no. Le fue muy bien con el primer LP. Me encanta esta respuesta. Claro, y él dice, no, yo mientras pueda voy a seguir en todo,
puedo hacerlo, tengo energía y tengo una citroneta que me lleva de un lado a otro. Ay, sí. Y puedo seguir trabajando en eso, y gracias al apoyo de la familia también, ahí lo dice. Bueno, en este segundo disco a mí me interesa mucho porque aparecen 2 canciones, 3 canciones, el Casi Casi, el Romance del enamorado y la muerte, que es un romance español, y Qué alegres son las obreras. Las 3 aparecieron antes, fueron incluidas, interpretadas por una investigadora argentina que se llama Leda Valladares. Leda Valladares, que nació en Tucumán. Tucumán para los argentinos es como, para el folclore argentino es como el Valle Central para nosotros. Claro. ¿Sí? De Tucumán, bueno, aparte que sale de ahí Mercedes Sosa, de la misma tierra de Atahualpa Yupanqui, ahí emergen las primeras investigaciones de folclore también con los obreros de los trabajadores de los ingenios azucareros. Y todas las músicas, bagualas, algunas incluso tonaditas que nosotros reconocemos del folclore argentino son de esa zona, chacareras, en fin. Bueno, y Leda Valladares grabó el año 57 con María Elena Walsh un disco que se llama Entre Valles y Quebradas, donde están estas canciones. Ella se fue a Europa el año 52, allá se encontró con María Elena Walsh, que es compositora también de música infantil argentina. O sea, de música argentina y como a estas alturas latinoamericanas, claro. O sea, como criados aquí con María Elena Walsh. Grabaron juntas un primer disco el año 52 en el sello Le Chant to the Moon, que es conocido para nosotros porque grabó ahí Violeta Parra también. Un sello muy importante para la música latinoamericana, imagínate. El año 52, Leda Valladares y María Elena Walsh estaban en Francia grabando música andina. Con eso te dejo ese dato y hablamos otro día de eso. El año 54 graban el primer disco. Y el año 57 ellas graban estas 2, son 2 versiones, Entre Valles y Quebradas. Es un disco hermoso, yo lo recomiendo que lo escuchen, los 2, maravilloso. Y ahí están estas primeras versiones. Entonces, después nosotros empezamos a encontrar muchas de las canciones que grabó Leda en el repertorio de la nueva canción o de la música andina para nosotros. Le decía una amiga musicóloga, le decía, oye, hay que estudiar a Leda Valladares, más allá de un trabajo que es más conocido entre los folcloristas que hizo ella el año 85 con Margot Loyola, un disco en común que se llama Igual Rumbo, en el fondo se encontraron ambos recorridos. Así que, Qué alegres son las obreras, que en el disco de Víctor aparece como del altiplano andino, y que es recopilación, vendría a ser recopilación de doña Leda Valladares. Mira tú, pero la toma también nuestro Víctor Jara. Ya hace su propia versión. Ya hace su propia versión. La escuchamos aquí en nuestro programa Tantas Canciones Buenas en Radio UNIAC. Juntamos ahí Qué alegres son las obreras con el pimiento, porque ese aire nortino también se queda ahí, ese desierto, el norte entero. Estamos con Karen Donoso, nuestra panelista, y hablamos de historia de la música y de legados musicales. Y el legado de Víctor Jara es enorme, como ese desierto que canta también. Sí. Fue muy difícil hacer la selección por lo mismo. Me imagino, sí, pero difícil. yo creo que de hecho poner ciertas canciones que no son las más reconocidas ya te da un marco de diferencia. Pero qué difícil debe haber sido hacer esta selección. Yo estaba Karen. entre para este tema, entre este y Angelita Buenhumán. Claro. Son 2 canciones que en términos poéticos tienen mucho valor en términos poéticos en sí misma, digamos, si tú lees el texto, si lo ves como poesía. Hay un debate ahí con respecto a por ejemplo, cuando querían darle el premio Nobel a Bob Dylan, como los poetas. Ay, yo tengo amigos que era como, no, ¿cómo le van a dar? Claro, músico, nada que ver. Literatura a Patricio Mann, bueno, igual Patricio Mann escribió libros también, pero claro, hay un al ser músico, como que pasa de largo la poesía, pero resulta que hay una obra poética ahí en sí misma. Pero además el pimiento tiene otros elementos. Está grabada en el mismo disco de Qué alegres son las obreras, pero me parece que representa muchas cosas. Insisto, lo poético, pero por otro lado, este encuentro entre el teatro y la música, porque si te fijas, la canción tiene como una atmósfera sonora en algunos momentos. Para la guitarra se escuchan otros sonidos que te dejan, como decís tú, te dejan en el desierto, ¿sí? Te dejan ahí ambientada en el clima de la pampa. La sutileza, además, de repente es como el puro, no sé, el bombo, no sé, algo que te deja resonando y como repicando, y es como... Y por otro lado, es una
es media nerudiana la onda, porque es como una oda al pimiento, un árbol. Y quiero aquí citar y evocar las palabras de Patricia Chavarría, Pati Chavarría, que pude estar con ella hace una semana atrás. Ella ha hecho un trabajo súper largo de la guitarra campesina, de la poética campesina, que otro programa vamos a hablar de eso, pero ella dice, para la música, para las canciones campesinas, es muy importante la naturaleza. Está directamente relacionada la vida de los campesinos con el ciclo agrario. El tiempo de la cosecha, el tiempo del sembrado. Cada época tiene un ritual, tiene un ritual comunitario, ¿cierto? En torno a esa... Entonces, dice, las canciones que hablan de la naturaleza no tienen nada de superficiales, son muy profundas. En este caso, y para mí el pimiento representa eso, porque es una composición de Víctor a la naturaleza, a un árbol que se pone rojo, donde uno puede pasar y decir, ¡ay, qué bonito el árbol! Y él saca, ¿cierto? Él saca una poética, se imagina la conexión del árbol con el cielo, con la luz, con el sol, con la tierra, con la profundidad, y nos deja pensando con respecto al poder de la naturaleza, que es algo que de repente pasamos súper rápido, sobre todo en las ciudades, se nos olvida, y el mundo campesino, el mundo indígena, el mundo mapuche, están siempre recordándonos. ¿No? Claro. Es como importante el nombrar. Claro. Siento yo que las canciones de Víctor, a propósito de lo que tú decías, la importancia de las letras, porque una cosa es lo musical, netamente, pero quizás también desde el todo, o simplemente poniendo el foco en la letra, hay mucha profundidad poética en lo que él hace. Y quizás ahí para ir avanzando también en el tipo de composiciones que él hace, ya no solo desde la recopilación, sino de la creación propia. Claro. Ese cancionero que arma, esa... y que nos puede decir cosas muy concretas con la poética, ¿no? Pasa con Luchín, pasa... Sí. También, con el arado. Recordando a otro investigador, a Fidel Sepúlveda, yo lo fui a ver cuando Fidel dio como un discurso en la Academia Chilena de la Lengua sobre poesía popular. Entonces él decía que a él lo que más le llamaba la atención, una de las cosas que le llamaba la atención de la poesía popular, era la capacidad de, claro, al hablar del entorno, de situarte en un escenario. Tú al escuchar la canción te sitúas en un escenario, es casi como un guión, decía Fidel Sepúlveda. Entonces estas canciones te pasa lo mismo, te hacen viajar, o sea, si tú te conectas con la canción, la escuchas con audífonos en tu casa, y no solo de acompañamiento, sino que la escuchas, te trasladan a otros lados. Y todas estas cosas que nosotros estamos diciendo, no somos ni analistas literarios, no somos musicólogas, no somos estudiosas del sonido. Simplemente yo, ahí desde ese lugar, más allá de los datos que uno pueda tener como datos históricos, ¿cierto? De investigaciones que han hecho otros colegas, es escuchar. Creo que el escuchar esta música como oyentes de música, claro, nada más. como amantes de la música, a veces uno pasa y dice, oye, ojo con esta canción, ojo con esta otra canción. Y para mí Angelita Buenhumán pasa lo mismo. Tú te imaginas cuando dice, sus manos bailan en la hebra como alitas de chincol. Tú te imaginas los dedos de esa mujer indígena haciendo ese telar. Ahí hay una poesía que retrata un paisaje. Y que es importante también porque recordemos que se supone que uno de los grandes detalles o aportes de la nueva canción chilena, a la que pertenece obviamente Víctor Jara, era que ya no se hacían canciones paisajistas. Pero parece que no se trataba de eso. No se trata el problema no es el paisaje en sí mismo ni la naturaleza, sino que cómo tú representas eso, cómo lo percibes y cómo lo concibes en relación a la población que habita ese territorio y las condiciones en las que vive esa población. O sea, las condiciones de explotación no te hacen no ver el contexto en el que estás viviendo. Claro. Lo mismo está relacionado con el tema del amor, ¿cierto? ¿Qué más? Víctor Jara dijo en un par de entrevistas, ¿qué más amoroso que luchar por el bienestar de otro? No me digan nada más, porque yo creo que la frase más potente, amorosa, es a ti, compañera de mis días y del porvenir, así como es
¿qué pasa con esa construcción de lo amoroso que es? Ya, es momento de leer las citas, lo siento. De las cartas de Víctor a Joan, hay una parte de una de ellas que es muy bonita y que queríamos compartirla acá con la Karen, a ustedes que nos están escuchando en este día de legado musical de Víctor, pero también de ese pensamiento, ¿no? Del cómo escribir. Y le escribe en una carta: nunca dije que a ti te idealizo, a ti te quiero y conociéndote así tal cual eres con todas tus virtudes y defectos, he aprendido a quererte mucho más todavía. No creas que me he cegado, no creas que te tengo en un pedestal. Yo quiero mucho más con el corazón que con la cabeza, y si estás tan dentro de mí es porque así como eres, eres toda para mí. ¿Qué expectativas pretenden que quédate con quien le escriba a Víctor? Quédate con quien le escriba como quien escriba como Víctor a Joan. Te pasaste. Sí. Y bueno, hay una gran cantidad de canciones dedicadas a la palomita, a Joan Jara, que nos refuerzan también ese tema, ¿no? Así como, insisto, esa frase de cuando voy al trabajo, de esta canción que es hermosa, es como retratos de amor en la lucha también, claro. ¿no? Es bellísimo. O sea, el trasfondo allá de la teoría, de la teoría política, ¿cierto? Del problema de las estructuras sociales, políticas, en fin, que uno siempre le entra por ahí, ¿cierto? Al proyecto, la cuestión humana, o sea, en historia ya se le dio la vuelta a eso, y las investigaciones de la historia política está centrada en las militancias, en ese sentido, como en las personas, porque las personas se movilizan por esto. Y no entender que porque un partido determina que hay que hacer tal cosa, las personas reaccionan y van a ciegas. Hay una reflexión personal también, y eso se hace mucho más profundo en la militancia de los artistas, que eso también es importante. Víctor Jara militó en el Partido Comunista, en las Juventudes Comunistas, en primera instancia, y claro, no era el único, o sea, fue una gran camada de artistas, y que muchos de ellos son muy relevantes para la cultura chilena, que fueron parte, que militaron, que se involucraron en la política, porque en ese momento consideraban que era necesario hacerlo, o que era importante hacerlo, y hacer música también para esa causa. Entonces ahí hay un encuentro que se produjo en ese momento histórico en nuestro país muy, muy, muy importante, muy relevante. Y claro, ahora uno lo puede hablar así, pero yo sigo recordando cuando yo entré a la universidad, por ejemplo, a estudiar historia, una de las cosas que yo quería saber era por qué no me habían enseñado en el colegio estas historias que están en los discos. O sea, yo me sabía toda la discografía de Illapú, como 3 versos para una historia. ¿Por qué en el colegio no me enseñaron qué le pasó a Manuel? ¿Cachai? Como en esa canción. Dan cuenta de un momento histórico que recién 50 años, podríamos decir, o 40 años después, como sociedad nos estamos enfrentando a ese periodo, a ese episodio histórico. Igual tiene que ver, me imagino, bueno, ahí nos vamos por otras ramas también, pero efectivamente cómo se lee o cómo se institucionalizan ciertos procesos, bueno, la cultura y las artes te lo muestra 5 minutos después, o sea, está en la lira popular, está en las canciones, está ahí mismo sucediendo, ¿cierto? Independiente de que 50 años después podamos estar reconociendo ciertos momentos, que es como lo que hablábamos hoy día sobre Víctor Jara. Karen, pasando ya también y adelantándonos y pensando en que nos quedan poquitos minutos también, y eso, porque independiente de ese proceso político cual fuera, ¿cierto? Lo que queda después es también muy musical y de legados musicales. Hay toda una generación que ha reversionado o que ha tomado como inspiración el cómo para hacer sus propias cosas. Claro. Y hasta el día, y eso ha pasado desde ese momento, pensando en el legado musical de Víctor Jara, hasta el día de hoy, con más jóvenes, ¿no? O sea, los no tan jóvenes ya y los que son muy jóvenes, que están recién saliendo a lo mejor de una carrera de música o que nunca estudiaron y que están tocando, ¿no? Sí. ¿Por qué y de qué manera sientes que ese paso musical ha ido permeando y traspasando? Claro, y también pasa que puede ser que mucha gente que llega a Víctor por las canciones más emblemáticas y se encuentran con este repertorio que estamos revisando hoy día, como claro. Y para mí en ese sentido Víctor representa como una especie de puente, podríamos decirlo, un puente que conecta la música de raíz folclórica. Ya metimos otro concepto, perdón, pero otro concepto que en el fondo engloba todo. Está todo muy bien. Que no es solo nueva canción chilena, porque resulta que el cigarrito
es interpretada también por grupos que no son de izquierda necesariamente o que no comparten el pensamiento, ¿no? Porque el cigarrito se transformó en una obra universal, o sea, tan importante como esta otra la que cantaba Pedro Mesones. El Corralero, por ejemplo, sí, o Gracias a la Vida. Claro. Son canciones que trascienden incluso el espacio, pero también conecta la composición, la cantautoría, esto del cantautor o de la trova que después se transformó, ¿sí?, en ese concepto, con la música de proyección folclórica, que son los conjuntos folclóricos, pero y además todo esto encerrado en el teatro, o unido por el teatro. Que además también quienes entramos a Víctor Jara por la música, yo me demoré mucho tiempo en saber que Víctor Jara había sido tan importante para el teatro chileno. Entonces, bueno, y en esos encuentros creo yo que Víctor logra dar cuenta de esos encuentros, no solo en la canción que escuchamos recién, sino que en otros trabajos como En la Población, que es un disco, ¿cierto?, que se editó el año 72. Y que además Víctor creó a partir de una investigación que hizo en Herminda La Victoria, que era una de las tomas de terreno. Y yo creo que la obra La Población, para quienes hacemos historia social, historia cultural, es tan importante como la cantata Santa María de Iquique. Porque hay un testimonio ahí de cómo se llevaban a cabo las tomas de terreno, qué pasaba dentro de las tomas de terreno. De ahí salieron canciones de ese disco, salieron canciones emblemáticas como Lo Único que Tengo, como Luchín. Pero en ese espacio donde de nuevo hay puesta en escena y recreación de contexto, tú te imaginas cómo se produce la toma, cuando paran las paredes, en fin, cómo van sacando, cómo van instalándose ahí los conflictos que hay también al interior de la toma. La muerte de la guagua, ¿cierto?, que da motivo también a una canción y al nombre de la población. Yo elegí de este disco Sacando Pecho y Brazo, porque es una cueca larga. Entonces es interesante, la cueca larga aparece en el repertorio por Violeta Parra. Dice, hay en el disco La Cueca 1959, dice, hay 4 tipos de cueca en Chile. Claro. Y uno de esos es la cueca larga del balance, y habla de la cueca larga del balance que está hecha para que la gente baile. Luego la cueca larga se empieza a usar, el mismo Nicanor Parra también la ocupa, como una forma de decir más cosas, porque las cuecas son tan cortitas que puedes decir cosas, pero es poco lo que puedes decir, tiene que ser muy intenso lo que quieres transmitir en las cuecas. Y hay algunos que lo logran. Claro, pero es interesante cómo... Bueno, claro, desde lo literario... Y también una cueca larga en el fondo que también va dando cuenta de este trabajo de construcción de esta población donde van participando distintas personas. En el fondo también está esto de hacer participar a otros, pero en un trabajo colaborativo que tiene que ver con habilitar un terreno para que la gente tenga ahí un espacio donde vivir. Bueno, vamos a escuchar entonces Sacando Pecho y Brazo a propósito de este disco que estaba mencionando Karen y que en voz de Víctor Jara también nos permite imaginarnos, recrear. Este punto también es histórico. Y como no íbamos a tenerlo, si tenemos una historiadora aquí mismísima sentada, vamos a escuchar a Víctor Jara en tantas canciones buenas. El legado campesino en Víctor Jara es impresionante. Este mundo que nos presenta a través de las canciones, a través de las melodías que escoge, de cómo interpretarlas, cuando recoge o cuando crea, pero luego cómo las pasa por la guitarra, por la zona centro, por la zona norte. Y este legado que hemos estado revisando gracias a esta selección muy especial que ha hecho nuestra panelista, historiadora y conocedora, melómana absoluta del folclore y de la música popular. Conozco chilena. Gente realmente melómana. Sí, yo también conozco gente más melómana que nosotros, pero ¿sabéis qué? Porque pudor. Uno se genera el pudor ahí, así como, no, pero es que yo conozco gente que además se acuerda de todas las fechas, además se acuerda de todos los nombres. Te quiero mucho, Manuel Vilche. Te queremos aquí, Manuel Vilche. Sí. Oye, sí, la próxima vez podríamos hacer un grupito. No terminamos 3 horas. Cuesta acá. mucho. Ya, sí. No, después nos juntamos así como media hora y 3 de la mañana. Sí, vamos a tomarle un café. 5 de la tarde. Ya, Karen Donoso. Sí, último tema. Último tema del último disco, como decía, que grabó Víctor en vida. Después los otros discos que se editaron unos discos en Londres, en España, que fueron trabajo que hizo Joan, ¿cierto? Se sabe que ella salió de Chile con sus hijas y con su pasaporte británico, sus hijas y maletas con material de Víctor. Ahí está
relación de amor que existía ahí, ¿cierto? Claro. Se fue convencida que eso era lo más importante. Total. Y se llevó esas maletas que son el valioso legado que dieron el origen a la fundación, también al archivo de la fundación. Sí. Saludo a Javier y a los chiquillos del archivo. Vengan a mi casamiento. La elegí porque es una de las canciones que están incluidas en Canto por Travesura, que fue editado el año 73, pero no alcanzó a ser publicado. Luego se reeditó por el sello Warner, así que solo tenemos acceso a los CD. Me parece que hay algunos, no lo sé, la verdad, no voy a mentir. No sé si existen LPs de ese. Versos por Travesura, que está enfocado a la poética campesina picaresca. Una especie, un acto, yo diría como de un autoacto de desagravio, porque Víctor Jara había grabado unas canciones picarescas en el año 66, La Beata, que es una polca campesina también, y se la censuraron, pues el gobierno demócrata cristiano se la sacaron. En este disco aparecen dos payadores muy importantes, Pedro Yáñez y Santos Rubio, tocando arpa, guitarrón. Sí, aparece Canto a lo Poeta, aparece un brindis, aparecen las tonadas, muchas tonadas picarescas como la palmatoria, la edad de las mujeres, la diuca, adivinanzas, aparecen cuecas, la polca que ya mencioné, y Vengan a mi casamiento, que son décimas por ponderación, y ponderación es algo muy típico de nuestro país, que esto de exagerar todo así ¿sí? Entonces voy a hacer una fiesta y van a venir 500 personas. Es un juego poético que es muy divertido, es muy interesante, y Víctor Jara lo toma por este lado de una fiesta que él va a hacer en su casamiento, que va a tener 200 litros de vino y todo eso. Muy exagerado. Muy también de la festividad popular que se nos viene, pues como el 18. Como el 18. No estoy seguro que alguien compró 200 litros de vino. Mira, o que lo dice, que lo dice. Si no, compré, pero me compré la botillería. Hay algo ahí de la idiosincrasia en los versos por ponderación, que está aquí en esta... Pero es muy bonito este disco en ese sentido, ¿no? Como además el tema de la travesura, o el tema de entenderse en la picardía, es como... Las cosas en doble sentido. Claro, como esto es lo que quiero rescatar, y esto es lo que es muy septiembre también, ¿no? Como, y aparte él es muy septiembre, Víctor Jara. Claro, y en la portada además salen dos monitos de la lira popular, dos grabados de la lira popular que están coloreados y todo, así que hay una conexión además con esa tradición de la poesía popular. Y eso quiero que escuchemos, y solo quiero decirle a la gente que si usted quiere tirarse unos versos improvisados para este 18, no diga paya, diga versos. ¿Por qué? Déjame detener 30 segundos en eso. Porque la paya es un arte muy difícil que se hace entre dos personas, entre dos payadores, se improvisa y hay un diálogo en esa improvisación, y además... Y es un oficio. Es un oficio, y esos versos además tienen que ver con una métrica poética también para que funcione. Si usted va a rimar cualquier cosa con cualquier cosa, está bien. Pero es un verso improvisado. Diga un versito nomás, no diga. Eso usted no diga, cuando tírese una paya, no diga cuando dicen aro y dicen cualquier cosa que rima con cualquier cosa. Es un verso improvisado, un versito, sí. Pero los payadores... Más respeto. Más respeto. Respete las canas, dice Karen. Sí, lo que pasa es que es un oficio y es una tradición. Sí. Entonces se entiende perfectamente. Dejo este mensaje acá, y yo te doy más tribuna y más micrófonos para que lo expliques también por qué. Y por qué es importante tener ese respeto a las también, tradiciones. Por ejemplo, los versos, cuando dice yo brindo por... Eso se le llama un brindis. Este disco parte con un brindis. La lira popular está llena de brindis. Brindar por algo es algo muy también... familiar, ¿cierto? En una fiesta, vamos a celebrar a una persona. Bueno, acá ustedes en esta canción con la que vamos a cerrar nuestro programa, primero agradecerle a Karen Donoso por este espacio también que nos entrega historia, datos, revisiones, a propósito y a través de la música, y en este caso de la música y legado más de raíz folclórica también de Víctor Jara, que es muy grande ese acervo musical. Les dejamos esa invitación a hacerse parte de esa picardía, de esa como hipérbole, ¿cierto? Como esta cosa como grande y como
no absurda, quiero decir, exagerada. Es como exagerada. Sí. Lúdica, exagerada. Lúdica y exagerada, quedémonos con eso en este día que hemos dedicado a Víctor Jara y su voz, y esto es Vengan a mi casamiento. Muchas gracias a Ignacio Monroy en el sonido y nuevamente a nuestra queridísima Karen Donoso. Que estés muy bien. Gracias. Chao, chao.